La primera, vamos a continuar el estudio en la epístola de Juan que habíamos quedado en el capítulo 4 y bueno, saludamos a Yanecita, a Mari que está y Mari que nos colaboró la semana pasada haciendo un resumen en cada capítulo que fue bastante bueno. Y hoy está Andreita que ya siempre le gusta leer los versículos y vamos a también aprovechar a Mari que nos haga un resumen de lo que hayamos leído del capítulo. Bueno, esta epístola es muy importante, la epístola de Juan. Ustedes saben que Juan es un apóstol muy especial porque pues él tenía una relación muy cercana con el Señor. Había diferentes relaciones de la gente con el Señor, pero había una relación cercana de unos apóstoles que eran mucho más cercanos y que él siempre, el Señor Jesús, que siempre pedía que ellos los acompañaran. Me acordé en estos días que estábamos leyendo que los evangelios, y entonces Jesús le dijo a Jacobo, a Juan, que los acompañara, que lo acompañaran y estaba en una actividad muy especial con la viuda de Naín. Bueno, te recuerdan esas historias y hay que seguir leyendo los evangelios y precisamente no me acordaba de algo que revisando hoy el tema, precisamente el apóstol Juan insiste en que debemos perseverar en la doctrina de Cristo. O sea, hablando también estos días con algunos amigos que hablamos de estos temas teológicos, pues la sana doctrina particularmente habla de la doctrina del Padre, que es la doctrina que le dio a los judíos, al pueblo judío inicialmente. Luego la doctrina de Jesucristo cuando es el hijo enviado a las ovejas de Israel, pero también él le habla, porque él dice que tengo también otras ovejas, ¿cierto? Pero Cristo insiste en que él es enviado más a las ovejas de Israel. Sin embargo, le llama la atención mucho la fe de de algunas que no pertenecían al pueblo de Israel. Y cuando él habla de algunas cosas que tienen que ver con gente gentil, a los judíos les molesta eso, pero pues en el plan de Dios estábamos todos afortunadamente. Por eso vamos a continuar el estudio, entonces vamos a compartir hoy y vamos a ir a acá, compartir. Y vamos a ir aquí que estamos en terminando el capítulo 4. Vamos a repasar un poquito del capítulo 4. ¿Sí? ¿Sí están viendo? ¿Se ve bien? Sí, señor. Sí se ve. Aquí voy a subir esto porque me tapa un poco. Ok, bueno, entonces vamos a continuar en y me gusta mucho esto porque eh, el apóstol habla de esto del amor de Dios y no es que nosotros hayamos decidido amarlo por nuestra propia iniciativa, sino ha sido iniciativa de Dios que Él nos atrajo con lazos de amor. Y por eso dice el apóstol Juan, dice que Él nos amó primero, como dice en 1 Juan 4:19. Andrés, Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. o sea, primero Él nos amó. Incluso la Biblia expresa que desde antes de la fundación del mundo nosotros estábamos en la mente de Dios. Y esto es algo increíble, ¿cierto? Porque realmente nosotros debemos
saber que Dios de antemano nos ama y Él conoce eh, cuál es o cuáles son todas las decisiones que vamos a tomar dentro de nuestra vida pasajera, porque este es un tiempo pasajero. Bueno, el que ama a Dios ama a su hermano. Por eso insiste en que el mandamiento más grande que dijo Jesús está resumido en amar a Dios y amar a nuestros hermanos. En 1 Juan 4:20, Andrea nos va a leer esto, dice. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén, ¿cierto? Entonces, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahí terminamos el capítulo 4 y vamos a entrar en el capítulo 5 de Primera de Juan. Y entramos con este título: el que cree en Cristo es nacido de Dios. Primera de Juan 5:1 nos dice que el que precisamente es en ese momento cuando viene Cristo que se comienza a hablar del nacer de nuevo, pues es cuando le habló a Nicodemos, cuando estuvo hablando con Nicodemos y le dijo: os es necesario nacer de nuevo. Por eso vamos a retomar aquí ese tema, porque es muy importante el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es esencial para entrar a la vida del Espíritu y a recibir la salvación y recibir las riquezas de su gracia, la gracia de Dios que tiene para nosotros. Entonces, 1 Juan 5:1 dice esto. Todo aquel que cree en Jesús es, perdón, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. Aquí entramos en un concepto apostólico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente cuando Jesús habla de que tenemos que creer en el que lo envió y que Él es el enviado, ese es un concepto apostólico. Bueno, ¿ustedes están viendo el título grande o están viendo el título más pequeño? No sé. Vemos lo que dice 27: la fe vence al mundo. La fe vence al mundo. Entonces, este es también algo muy importante que dice el apóstol, es algo doctrinario muy importante que dice el apóstol Juan, en 1 Juan 5, del 2 al 5. Andrés. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Por el hecho de creer en Jesús, nosotros tenemos la posibilidad de vencer al mundo, porque Jesús venció al mundo. O sea, todo lo que se habla de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, lo venció Jesús. Y por eso nosotros tenemos la posibilidad de vencer por fe, creyendo en Jesús, todo lo que hay en el mundo, todo lo que nos atrae en el mundo, todo lo que nos lleva al mundo. Y por eso es por fe que se vence al mundo. Bueno, aquí tenemos algo que me gustó mucho esta fotografía, esta diapositiva, porque dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios, pues podemos y tenemos la capacidad de vencer el mundo a través de nuestra fe y de la fe que pone Dios en nosotros, y la fe, porque la fe también viene no solamente por el oír la palabra, sino por el estudiar la palabra y el hecho de que nosotros comprendamos, meditemos, razonemos sobre la palabra o
muchas veces algunos queremos aprendernos todos estos versículos, porque estos son fundamentales para la vida espiritual, porque vivimos por esas promesas y tenemos que creerlo así, de que la fe, esta fe vence al mundo. También al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad, y dice el Espíritu de verdad testifica. En Juan 5:6 leemos así, Andrea. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. Entonces ahí está incluido el Espíritu y la, la sangre y el agua, ¿cierto? Y fue lo que, bueno, aquí lo vamos a leer. En Primera de Juan nos dice el apóstol Juan algo que es muy importante. Primera de Juan 7 al 9. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Bueno, ¿por qué dice que y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan? ¿En qué sería la concordancia que hay? A ver, Cuando Jesús le clavaron la lanza en el corazón, sí, obviamente. Y creo ahí es cuando nace verdaderamente, yo creo que ahí es donde nace la iglesia, porque así como el primer Adán fue sacado del costado, el segundo Adán es sacado del costado de Cristo, y precisamente por ahí viene el agua y la sangre que tienen que ver con el Espíritu de Dios. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario sobre esto o ilustrar un poco más? ¿Lo de los tres son los que dan testimonio? ¿O de qué Sí, parte, perdón? sí, de esta parte del Espíritu, el agua y la sangre. Ah, ok. El espíritu, el agua y la sangre, los tres testigos, ¿cierto? El espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu Santo, pues es el que da testimonio porque el espíritu es la verdad. Ujú. El espíritu es la verdad. Espérate un minutico, lo leo bien. Los tres son los que dan testimonio. Un minutico. Ay, buenas noches, perdón. Primeramente, buenas noches a todos. Buenas noches. El Espíritu Santo da testimonio interno, allá en lo profundo y eterno, además, de que Jesús es el Hijo de Dios, porque Él estuvo presente en el bautismo de Cristo. Él lo fortaleció en el desierto y Él lo resucitó entre los muertos. Entonces el Espíritu también da testimonio hoy en nuestros corazones, porque como dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, sin el Espíritu nadie puede confesar que Jesús es el Señor. Amén, Él nos convence, nos revela, nos afirma que Jesús no es un profeta más, sino el Hijo eterno de Dios encarnado. amén, O sea, como yo lo aplicaría a una aplicación espiritual, que el Espíritu Santo no solo nos convence de pecado, sino que nos convence del amor de Dios. Él testifica a tu corazón en los momentos de duda. Si Jesús es real, Él te salvó y Él vive en ti. El agua. El agua este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. O sea, el agua se refiere al bautismo de Jesús en el ujú, Jordán, donde ujú, comenzó su ministerio público. Y en ese momento el Padre habló desde el cielo. ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese evento atestiguó de que Jesús era el Mesías enviado y que su ministerio venía con la aprobación del Padre. El agua entonces representa pureza y el inicio del propósito redentor de Cristo.
aplicación espiritual para nosotros. El agua nos recuerda que cuando Jesús fue bautizado, no fue porque necesitara limpieza, Él era sin pecado, sino porque se identificó contigo y conmigo. Él se metió en las aguas de nuestro pecado para abrirnos el camino de la gracia. Su bautismo fue señal de que el cielo se abrió sobre los hombres otra vez. La sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, dice la palabra, ¿cierto? Entonces la sangre habla de la cruz del Calvario, el punto culminante del testimonio del Hijo. Mientras el bautismo revela su misión, la sangre revela su consumación. En la cruz Jesús no fue abandonado por el Cristo, como decían los falsos maestros, Él era el Cristo en la cruz, no, el mismo, o sea, el mismo Hijo de Dios derramando su sangre por amor, no fue que fuese abandonado allá en la cruz. Y la sangre de Jesucristo dice que nos limpia de todo pecado. O sea que el agua purifica exteriormente, pero la sangre limpia nuestra alma. El agua marca el inicio y la sangre marca el triunfo. El agua abre el camino, la sangre sella para siempre. Y cada vez que sientes culpa, que sientas condenación, la sangre da testimonio más fuerte que tu pasado. O sea, has sido perdonado. Yo puedo decir, he sido perdonado, he sido redimido y amado eternamente. Entonces, un significado conjunto, estos tres, los tres, el espíritu, agua y sangre, hablan el mismo mensaje. Jesús es el Hijo de Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, que vino a salvarnos completamente desde la vida hasta la muerte y cuya obra fue confirmada por el Espíritu de verdad. Estos tres son inseparables. El agua sin la sangre sería solo moralidad, ¿cierto? Y la sangre sin el espíritu, que sería solo historia. Y el espíritu sin el agua y la sangre sería misticismo vacío, pero juntos revelan la plenitud del Evangelio. Jesús fue enviado y murió y vive por el Espíritu. Entonces, amén. Amén. Entonces yo digo que pues si el Espíritu da testimonio a tu corazón de que eres amado, escogido, el agua simboliza la nueva vida que comenzó cuando tú creíste en Cristo y la sangre Renacido. sigue clamando por ti desde el cielo. Consumado es. Sí. Amén. Amén. Además de que Amén. nosotros eh, mm, reconocemos a Jesús y lo dice la palabra a través del Espíritu. El Espíritu nos permite reconocer que Jesús es el Señor y es el Mesías. También el agua habla de salvación, porque cuando le habla a la mujer en el pozo, le está diciendo que si tomas de esta agua será para vida. Y obviamente la sangre de la propiciación que estableció nuevamente la reconciliación de la humanidad con Dios a través de la sangre de Cristo. O sea, esto es muy importante. Gracias por tu excelente explicación y por eso estaba Y yo es un tema preocupado. muy extenso, ¿no? Tiene muchas enseñanzas. Sí, amén. Por eso debemos ver estas epístolas en su parte doctrinaria porque es un fundamento muy grande, el fundamento que pone Juan aquí en esto. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Igual la otro que se me olvidó decir es que la sangre no solamente nos redime, nos limpia de pecado, sino nos santifica. Entonces ahí está todo el plan del Evangelio, todo el proceso que hace Nos justifica, dentro del plan de Dios en el ser humano, desde comenzar por quitar nuestros pecados, limpiarnos a través del agua. Y por eso dice Juan Bautista también que él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, porque el fuego representa también el Espíritu Santo. No solamente una palomita bonecita, sino que también es el fuego purificador que nos santifica. Bueno, muy bien. Esto es bien importante. Aquí tenemos una figura que me recuerda cuando éramos católicos, había una figura parecida, pero esta me gustó más.
porque está la presencia de Cristo, la presencia del Padre y la presencia del Espíritu Santo. Y esto porque el apóstol Juan aquí comienza a hablar de algo bien importante, que para los judíos ojalá leyeran esto, porque dice el apóstol Juan, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida, porque Dios le dio potestad al Hijo de dar vida. Vamos a leer en primera de Juan 5 10 al 12. Andreita. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bueno, está bastante claro eso, ¿cierto? Tenemos que tener, por eso Jesús dijo, creer en Dios, pero creer también en mí. O sea, el creer nos lleva a tener esa vida, porque Jesús es el espíritu vivificante. Adán era alma viviente, el apóstol Pablo, cuando leemos de las doctrinas del apóstol Pablo menciona el primer Adán es alma viviente, mientras que Jesús es espíritu vivificante. Mire lo que quiere decir esa palabra, espíritu que vivifica, vivifica nuestra vida. Amén. Amén. Bueno, aquí en este punto, y yo saqué todos los puntos, vamos en el 31 de los puntos que tienen que ver con las epístolas de Juan. Dice que pidamos en el nombre de Jesús. Debemos pedir al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, el apóstol Juan nos dice en 1 Juan 5 13 al 15 así. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, pero yo he oído a varios personajes mesiánicos que dicen que nosotros tenemos que pedir ese en el nombre de Yeshua HaMashiach porque ese es el verdadero nombre. Pero desde que yo comencé a leer la Biblia, dice en el nombre de Jesús. Y ese es un nombre que incluso dice también la palabra que es un nombre sobre todo nombre. Quiere decir que en ese hombre se dio autoridad porque al Padre le plugió entregarle toda autoridad al Hijo. Y es cuando uno entiende que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. O sea que Jesús es el que tiene un nombre que para nosotros es muy importante. Obviamente, no es Jesús como cualquier nombre, sino Jesús el Cristo, o sea, Jesucristo, Jesús el ungido, el que tiene un nombre sobre todo nombre. Amén. Bueno, Amén. Yo quería agregar una cosita y es lo a que dice ver, en el versículo 14 que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, como Jesús es el camino, la verdad y la vida, la dirección hacia el Padre es Jesús, pero pues nosotros también tenemos que conocer la palabra para poder entender cuál es la voluntad de nuestro papá, porque pues no sé, pasa que hay gente que pide como cosas muy locas, como, ay, es que yo le he dicho a Dios que haga tal cosa y pues no lo ha hecho, pues ahí es donde tenemos que conocer cuál es la voluntad agradable y perfecta de nuestro Padre, que es conforme a lo que dice en su palabra y que si está alineado a lo que dice allí, Él nos va a oír y pues claramente nos va a responder. amén. Sí, muy bien. Bueno, dice, esto que hace referencia y en esto, pues aquí me pareció que es
de lo que hay algunas partes de la Biblia que son un poquito más difíciles de entender. Entonces vamos a tener que leer otra versión. Dice, el pecado que no sea de muerte. En Primera de Juan 5:16, en la Reina Valera 60, y vamos a leerlo en Primera de Juan 5:16 en la Nueva Traducción Viviente. Andreita. Primera de Juan 5:16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y primera de Juan 5:16 en Nueva Traducción Viviente dice, si alguno de ustedes ve a otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte y no digo que se ore por quienes lo cometen. Bueno, no es tan fácil, ¿cierto? Yo busqué Sí, una no. explicación y no sé si antes de la explicación alguien quiere hacer algún comentario, si ya tiene entendimiento de esto. Bueno, le Pues damos Rafa, la... yo no sé si podría ser como, pues lo que estábamos hablando en los anteriores versículos, que las personas que no tienen a Dios, pues están muertos espiritualmente. Entonces, por eso debemos orar para que Dios les dé vida. Y lo que acabamos de ver es que el Espíritu Santo es el que lo que nos dijo Mari o Anita, no recuerdo, perdón, Oh, Mari, Mari. Mari, que el Espíritu Santo es el que nos convence de ese pecado y al nosotros convencernos de eso, reconocemos pues que hemos pecado y ahí, si decimos que Jesús es nuestro Salvador, pues recobramos la vida espiritual que desde un inicio de la creación se había separado por el pecado de Adán y Eva. Sí, bueno, vamos a leer la Están explicación. hablando del versículo 16, dice el pecado, cuando Sí, uno ve a alguien pecar. el pecado que no sea de muerte, debemos pedir por él. Sí, yo pienso que, ¿Quieres quieres que leamos esta explicación y después comenta o quieres comentar algo? no, 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 pastor, siga, adelante. Gracias. Bueno, explicación del versículo. Pecado que no es de muerte. Se refiere a un acto de desobediencia o error que un creyente puede cometer. Creyente, aquí se está refiriendo a los creyentes, que puede cometer, pero que no implica un rechazo total de la fe o una negación del valor de la sangre de Cristo. Para este tipo de pecado, la oración intercesora es útil para que la persona reciba la vida espiritual de Dios. Pecado de muerte se entiende como un estado de apostasía o un pecado que debido a su naturaleza no conduce a un arrepentimiento y por lo tanto a la reconciliación con Dios. Este pecado podría implicar el rechazo de la obra redentora de Cristo. En resumen, el versículo nos anima a ser intercesores para la restauración de otros creyentes en sus faltas, pero también nos advierte de un pecado grave que puede llevar a la separación definitiva de Dios, donde la oración de intercesión puede no ser apropiada. Bueno, aquí ahí vemos que hay dificultad y tenemos que hacer claridad acerca del pecado que no sea de muerte. A ver, sí, Mari, ahora sí, ahora sí, Maris. eh, pienso un pecado que no es de muerte es aquel que no rompe completamente la comunión con Dios, porque la persona todavía tiene el corazón sensible al arrepentimiento. Es decir, hay pecado, pero no hay rebeldía final. O sea, el creyente puede tropezar, caer, fallar, pero el Espíritu Santo aún lo convence y lo llama de vuelta. O sea, el pecado que no es de muerte se confiesa, se lamenta y se abandona. Y el pecador se arrepiente y recibe vida, restauración de parte de Dios. Por ejemplo, David. David pecó gravemente, adulterio, Uy, ¿cierto? muy grave. Engaño, asesinato. Sí. Pero ¿qué pasó? Él se arrepintió sinceramente, clamando, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pedro negó a Jesús 3 veces, lloró amargamente y fue restaurado por el Señor.
El hijo pródigo se apartó del padre, pero volvió en sí y fue recibido con gozo. Ese es pecado, no de muerte. En esos casos hubo pecado real, pero no hubo muerte espiritual, porque el arrepentimiento abrió la puerta para el perdón y la vida vacía. Entonces la clave es como un corazón que aún escucha a Dios. ¿Y qué debemos hacer cuando alguien cae en pecado, en ese pecado? Nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Como alguien creo que comentó que es orar por él, ¿cierto? No se Sí, trata de condenarlo, sino de interceder para que Dios le dé vida, pero por lo general uno tiende a condenarlo. La oración de justo puede levantar a quien es débil espiritualmente. Ahora yo diría, ¿cuál sería el pecado? ¿Cuál es el pecado de muerte? pues es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el Ese es único cierto. pecado que no es perdonado. Y ya sabemos que ya alguien que blasfema contra el Espíritu Santo es un apóstata y es alguien que está en contra de Dios, que conoce de las cosas de Dios, porque en ese caso, cuando Jesús habló del pecado imperdonable, pecado de muerte, es un pecado que cometió un fariseo diciendo que la obra que estaba haciendo Jesús era de parte del diablo. Imagínense decirle al Hijo de Dios que eso le estaba haciendo con el poder del diablo, con el poder del demonio. Ese es un pecado imperdonable. Creo que nosotros no podemos cometer pecado imperdonable. Eso es para los que tienen una muy mala intención, un muy mal corazón. Y obviamente no han nacido de nuevo, pueden ser religiosos, pero no han nacido de nuevo y realmente no reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios y como nuestro Salvador y por consiguiente no tienen salvación. O sea, es una condición espiritual, ¿cierto? Claro, claro que sí. Entonces yo Sí. pienso que Ananías y Zafira, ellos cometieron pecado de muerte porque mintieron al Espíritu Santo de manera intencional y manipuladora, no por ignorancia, sino con engaño consciente dentro del cuerpo de Cristo. Y la muerte fue inmediata, ¿cierto? Fue un juicio ejemplar, bueno, fue muerte física, yo no sé si muerte espiritual, eso solo lo sabrá Dios. Sí, bien, bien dijiste eso porque eso nos parece muy duro. Pues ellos murieron, los dos, la pareja murieron. No sabemos si se Mintieron al condenaron o Espíritu no. Eso Santo, ¿sí? solamente lo sabe Dios realmente. Los fariseos, por ejemplo, los que vieron los milagros de Jesús, reconocieron su poder, pero dijeron que venía de Satanás. Esa actitud cerró su corazón al Espíritu Santo, pienso yo. No, y es que lo dijo Jesús. De mí Ujú. pueden decir todo lo que quieran, dijo Jesús. De él, de Jesucristo, podían hablar todo lo que sea. Pero del Espíritu Santo no se podía tocar porque pues se podía caer en ese pecado imperdonable. Bueno, yo creo que ya tenemos ilustración frente a eso, quedó claro, ¿cierto? Bueno, Amén. el nacido de nuevo no practica el pecado. Y aquí tenemos que aclarar esto, no practica el pecado, porque yo cuando leí inicialmente dije, uy, Dios mío, pero entonces yo peco todavía, cometo pecado, pero una cosa es cometer pecado y otra cosa es practicar el pecado, que era nuestra costumbre cuando no conocíamos a Dios. Bueno, leamos, Andreita, aquí en 1 Juan 5 17 al 19. Dice, Primera de Juan 5 16 al 19, 17 al 19. Amén. Ujú. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mm. Apóstol Juan es muy claro en el sentido de si sabemos que somos de Dios, pero el mundo está bajo el maligno y nosotros estamos viviendo en el mundo y cometemos pecados, pero Dios y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y por eso nos arrepentimos, que fue lo que dijo María ahora, en el sentido de que nosotros cometemos un pecado, pero ahí mismo Dios pone arrepentimiento en nosotros. Nosotros no seguimos buscando más y más pecar, sino que nos arrepentimos y decimos,
no quiero perder esa comunión contigo. Bien lo dijo Raulito cuando comenzó a orar y yo he estado meditando sobre esa palabra que dijo el apóstol Pablo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes, con vosotros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos mantener esa comunión del Espíritu para tener comunión con el Hijo y con el Padre. Y esa es la actividad trinitaria que siempre Dios quiere que se desarrolle en nuestras vidas, que estemos en comunión por medio del Espíritu con el Hijo, haciendo las cosas del Hijo y honrando al Padre en todo lo que hagamos y haciendo su voluntad, siendo obedientes por medio de la fe. Bueno, sigamos acá entonces. Rafa, mira lo que dice en Romanos 6:14. Dice, Ajá. porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, siervos de la justicia. Amén. Nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, pero ¿cómo así que estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley? Explica eso un poquito más, a ver. Porque ese era el antiguo pacto y en la palabra también dice que nosotros vamos a tener un pacto mejor y el pacto, ¿Vamos pues a tener o tenemos? tenemos, perdón, tenemos un mejor pacto que es el de la gracia. Hecho sobre mejores promesas. Y Exacto. ya nosotros no tenemos que estar esforzándose por cumplir los mandamientos, sino puesto los ojos en Jesús, como dicen Hebreos. O sea, si nosotros miramos es a Jesús y tratamos de imitarlo a Él y pedimos que podamos seguir sus pasos, pues entonces no estamos preocupados por la ley, sino por agradar a Jesús y por imitar a Jesús. Entonces, esa es la gracia que viene de nuestro Señor Jesucristo, que cuando María Magdalena estaba ya postrada y que la iban a apedrear, pues les dijo Jesús, bueno, mire, ninguno se quedó acá, todos se fueron, ninguno te condena, ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando María entendió el amor, la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo para que realmente ella se arrepintiera de su pecado, fuera perdonada y comenzara a caminar con Jesús. Y que después le dijo, mi rabí, y quien tuvo el privilegio, que fue una mujer. Mire qué cosa tan hermosa que Jesús le dio el privilegio a una mujer de que fuera la primera persona que lo hubiera resucitado. Amén. 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 Bueno, ya leímos primera de Juan 5, 20 y 21. No, No. vamos a leerlo entonces. Primera de Juan 20:21. Pero Sí. sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Mm. Es que les digo una cosa, que cuando yo preparé esta diapositiva, había dejado el 21 por fuera. Y entonces yo dije, uy, ¿por qué dice eso al final? Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Alguien quiere decir algo de esto? Pues es que los ídolos pueden ser cualquier cosa, ¿no? Y lo comenzamos a añorar como algo que no queremos, o sea, soltar y no nos deja ver a Dios, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo, porque tenemos los ojos puestos en esa otra cosa. Entonces, Puede por ser el ejemplo, dinero, puede ser un exnovio, puede ser sí, incluso hijos, cantantes, deportes, el dinero, mi trabajo, no sé, hacer lo que yo quiera, mi rebeldía, no sé, puede ser en serio cualquier cosa es- que no nos deja. esos son Incluso creo que en el Antiguo Testamento, no creo, sé que en el Antiguo Testamento dice que en una parte que la rebeldía de Saúl
enfureció a Dios hasta tal punto que se comparó como si fuera al nivel del ocultismo, de la brujería, eh, porque es yo no querer rendirme a la voluntad de como Dios. hechicería. Exacto, sí, es Mari, ¿quieres lo que decir algo aparta así? los ojos de Dios. Y eso. Sí, Pues yo pienso que termina su carta con esta frase aparentemente simple, pero en sí, realidad ahí es la se termina, entonces conclusión. ya puedes tú hacer como un resumen como hiciste la otra vez. Ah, no de este pedazo, sino toda. Del pedazo y de toda. Ah, bueno, que Jesús termina, bueno, en realidad pues es la conclusión práctica de todo lo que enseñó antes, de que Jesús es el Hijo de Dios en el versículo 20 y que en Él tenemos vida eterna, en Él está la verdad. Por eso, guardados de los ídolos significa no permitir que nada ni nadie ocupe el lugar que solo le pertenece a Cristo en Ok, tu corazón. muy No, bien. porque ídolos en la Biblia significa imagen, figura, lo que está diciendo la chica que estaba hablando, sustituto falso de Dios. Sí, Pero en la enseñanza espiritual los ídolos no son solo estatuas o imágenes visibles, sino todo lo que se convierte en el centro de tu confianza, deseo o devoción que desplaza a Dios. Por eso en Ezequiel, creo que es 14:3, habla de que estos hombres han levantado ídolos en su corazón. Entonces, lo que decía la chica, que un ídolo puede ser una persona, cuando dependes más de ella que de Dios. El dinero o la seguridad económica, el reconocimiento, el éxito, la apariencia, el ministerio o el servicio, cuando se reemplaza la intimidad con Cristo. Incluso tus propios temores o culpas pueden convertirse en ídolos que gobiernan tus decisiones. Esto es algo, y guardaos, pues es una orden de amor y protección. Él nos da esa orden porque guardaos implica que cuidarse con atención, vigilar el corazón, mantener una distancia de seguridad con todo lo que compita con el amor, con el amor a Dios. Por eso Proverbios 4:23, como dice, sobre toda cosa guardada, guarda. guarda tu Guarda tu corazón, corazón porque de él de él mana la vida. mana la vida, sí, de él mana la vida. Entonces yo veo ahí como un Juan hablando como un padre espiritual tierno, hijitos, o sea que nos está advirtiendo. Y para un resumen de toda lo que estuvimos leyendo, es como bien precioso y bien extenso, pero sería a ver qué nos dice el Señor de toda esta epístola, esos 20 versículos que leímos. Sí, 21 versículos. Pienso que nos habla de que Jesús es nuestra vida, nuestra fe, nuestra victoria. Entonces, él cierra esa carta también recordándonos que la vida cristiana no se trata de nuestro esfuerzo humano, sino de permanecer en Cristo, el Hijo de Dios. Esa palabra permanecer deberíamos saborearla y decir, Señor, quiero permanecer en ti todos los días. Yo digo que todo el capítulo apunta a una verdad gloriosa. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Yo creo que todos lo repitamos, el que tiene al Hijo de Dios tiene Sí, la vida. Hijo de El que Dios. tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Es hermoso. El amor verdadero nace del nuevo nacimiento, ¿cierto? Porque dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Cuando Mm. creíste en Jesús, naciste de nuevo. Fuiste hecho hijo de Dios. Y ese nuevo nacimiento produce amor, primero hacia el Padre y luego hacia sus hijos. El Am- amor no es un deber religioso. El amor es la evidencia de una vida transformada. Ahora, obedecer deja de ser una carga cuando de verdad yo amo a Dios. Porque dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga. O No sea, son el amor graves. genuino se convierte, el amor genuino convierte la obediencia en gozo, ¿cierto? Cuando Amén. sabes cuándo te ama el Señor, obedecer ya no pesa, sino que se vuelve una respuesta natural de gratitud. La fe en Cristo vence al mundo. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Wow, mire, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe no es solo creer en Jesús, sino vivir confiando en su victoria sobre el pecado, el miedo y la oscuridad. Ya no pelea sola, Cristo pelea en ti y por ti.
Ahora el testimonio del agua, la sangre y el espíritu ya lo Tocado. habíamos comentado, ¿cierto? De que el agua representa su bautismo, su obediencia perfecta. Bueno, el agua que calma nuestra sed si bebemos del agua, de los ríos de agua viva que vienen del Espíritu. La sangre representa su sacrificio redentor, que el Espíritu Santo da testimonio en tu corazón de que Jesús es el Hijo de Dios y que los tres declaran una sola verdad. Nuestra salvación es completa en Cristo, esa es la verdad, ¿cierto? Amén. Los tres. Y la vida eterna en el Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene vida. O sea, la vida eterna no empieza cuando mueres, sino cuando creemos, porque a veces pensamos que es cuando morimos, pasamos a la eternidad. No, eso empieza cuando creemos. Tener al Hijo es tener paz, tener propósito, tener esperanza, tener comunión con el Padre. Jesús no te ofrece solo una religión, sino una relación viva. Por eso decimos, Jesús no es religión, sino una relación, pero viva. Y la seguridad en la oración y protección divina, pues que sabemos que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. El que ha nacido de Dios se guarda y el maligno no le toca. A mí eso me gusta mucho y es lo que le digo siempre a mis hijas y ahora a mis nietos. Tú naciste de Dios y Él te guarda y el maligno no te va a tocar. Dios escucha tus oraciones cuando tu corazón está alineado con su voluntad. Y quien ha nacido de nuevo vive bajo su cobertura. Le digo a mi hija, mantente dentro de mi radar, pero ahora no, mantente dentro del radar de Dios. Satanás no puede arrebatar lo que Cristo compró con su sangre, ¿cierto? No nos puede arrebatar. Entonces, amados hijos de Dios, no se esfuercen por merecer lo que ya fue dado. Jesús es tu victoria, tu seguridad, tu nueva naturaleza. El mundo puede temblar, pero tú permaneces firme porque tienes al Hijo. No temas, no retrocedas, no dudes. La vida de Dios está en ti. Amén. Este Ah, es como, Amén. como un breve resumen de este hermoso capítulo 5 de Primera de Juan. muy bueno resumen. Solamente quiero decir algo que en lo que he venido meditando últimamente, y es que la sana doctrina obviamente es trinitaria, lo que enseñó el Padre, lo que enseña el Hijo y lo que enseña el Espíritu Santo. Pero mira el privilegio que tenemos nosotros como hijos de Dios, que tenemos un Padre que nos cuida, que nos guía, que nos protege, que nos proyecta, ¿cierto? Un Padre Ujú. que hace el plan para nosotros y que tiene un propósito que Él trazó desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Y que tenemos al Hijo, que es nuestro hermano mayor, que es nuestro modelo y que es nuestro arquetipo, a quien debemos seguir sus pisadas, imitarlo a Él. Y el imitarlo a Él estaba yo haciendo pues porque tenemos que hacer una presentación en la iglesia, dar un testimonio para el grupo de matrimonios. Y realmente vino a mí esto que es muy importante. Es una cosa es que Dios nos haya regalado algo, ¿cierto? Nos ha dado de su gracia, pero el apóstol Pablo habla de esforzarnos nosotros en la gracia también. Es la parte que viene de Dios, del regalo de Dios, pero también la parte que tiene que ver con lo que nosotros tenemos que hacer. Y por eso el apóstol Pablo dice que me he esforzado en la gracia, no me he esforzado en la ley, en cumplir la ley, sino en la gracia, que es más importante que la ley. Y nos esforzamos en lo que quiere Jesús, en que lo agrademos, haciendo lo que Él le agrada, siguiendo sus pasos, imitándolo a Él en todo lo que hizo Jesús y nos vino a enseñar. O sea, nuestro hermano mayor nos enseñó todo el comportamiento que debemos tener, que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, como dijo el apóstol Pablo también, imíteme a mí como yo imito a Cristo. O sea, me imitan a mí porque yo imito a Cristo, no me imitan a mí porque yo soy alguien muy importante, no, porque yo soy un imitador de mi hermano mayor. Y tenemos el Espíritu Santo, que es la parte femenina de la Trinidad y que conoce todas las cosas y oye todas las cosas y nos lleva a toda verdad, a todo conocimiento, nos lleva a revelarnos a Jesucristo y nos lleva a revelarnos la palabra y a recordarnos todo lo que hizo y todo lo que dijo Jesús.
Entonces tenemos un privilegio muy grande de vivir bajo esa Trinidad que tenemos como familia, porque fue Dios quien nos escogió para ser parte de su familia. Y tenemos que vivir como buenos hijos, como buenos hermanos y como buenos en esa relación íntima que tenemos con el Espíritu, porque él representa, el Espíritu Santo, esa relación que tenemos con nuestra esposa, una relación más íntima con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, sigamos aquí podemos entrar, ya que acabamos con la primera epístola de Juan. Vamos a entrar a la segunda, si tenemos un tiempito. Sí, podemos entrar aquí a la segunda epístola de Juan. Yo tengo aquí un comentario, pero no lo vamos a hacer ahora, sino si lo podemos al final o si no para la próxima. En segunda de Juan 3 dice así, nos va a leer Andreita. Gracia, misericordia y paz. Segunda de Juan 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Bueno, aquí relaciono y por eso cuando nosotros aquí en la casa y estamos estudiando la Biblia, que lo hacemos en Bible Project, todas las noches nos reunimos y eh, hacemos un momento de oración y dentro de esa oración es muy frecuente la oración sacerdotal, pero yo he dicho siempre no la oración sacerdotal del Antiguo Testamento, como decían los judíos, shalom, paz. Pero mire, ya aquí el apóstol Juan dice, gracia, misericordia y paz. O sea, chariz, misericordia, no sé cómo se dice en el idioma original, y paz, que es shalom. O sea, que está unida esa parte de Dios, de la gracia de Jesucristo, esa misericordia, esa paz que da Dios a través del Espíritu Santo, a través de la paz de creer en Jesús. Entonces se están relacionando las tres partes de Dios porque el Hijo es el Hijo del Padre en verdad y en amor se nos ha manifestado. Bueno. Hijos caminando en la verdad. Y ese me gusta bastante porque me alegro porque mis hijos están caminando en la verdad y podemos decir esto y afortunadamente lo que dice el apóstol Juan en segunda de Juan, que versículo 4 porque aquí es un solo capítulo, dice así. Andreita, no lees, por favor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Miren, están dando en la verdad, ¿cierto? Por eso andemos en amor. Y el apóstol aquí está concluyendo, esa epístola es muy corta y habla de esta parte en segunda de Juan 5, versículos 5 y 6. Dice así. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Desde el principio, ¿cierto? Entonces, el mandamiento que centra todo es el amor a Dios y el amor entre nosotros. Y por eso nos van a distinguir por ese amor que tenemos unos con otros, ese amor que se manifiesta no solamente en decirte te amo, sino se manifiestan en obras preparadas de antemano. Por eso el apóstol Juan dice que debemos perseverar en la doctrina de Cristo. Así, segunda de Juan 7 al 11, Andrea. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo.
Cualquiera que se extravía no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Bueno, hoy me acordé de los que nos visitan, nos golpean la casa, pues ellos no creen que Jesucristo es Dios y por eso pues no los debemos recibir. Realmente nosotros debemos creer y preservar la doctrina de Cristo, en que Cristo es el Hijo de Dios y es verdadero Dios y verdadero hombre. Y por esa razón es que pudo ser y puede ser nuestro gran sumo sacerdote, porque él vivió todas las cosas que nosotros hemos vivido y comprende todas las cosas porque se hizo hombre. Debemos perseverar en la doctrina de Cristo. Entonces aquí termina la segunda epístola de Juan. Mari quiere hacer un comentario sobre esto último que leímos De de la la de- segunda epístola de Juan. segunda epístola de Juan. Permítame un segundito, segunda epístola de Juan. Mm, Esta es bien cortica, ¿cierto? Sí, es bien cortica, es una epístola muy corta. Iba a ser la tercera, pero realmente no. Y vamos a dejar porque tenemos que hacer, vamos a seguir con la Pues doctrina pi- apostólica. pienso que él nos habla a través de esta pequeña pero poderosa carta. Pues el Juan nos recuerda algo que muchas veces se nos olvida, que la fe no solo se defiende con palabras, sino con una vida llena de verdad y amor. Segunda de Juan, pues también nos enseña que caminar en la verdad es vivir de manera coherente con lo que creemos, es mantenernos firmes en Cristo, aunque el mundo cambie de rumbo, ¿cierto? También nos enseña que vivir en amor es dejar el carácter de Dios en nuestras relaciones, que fluya, que se vea, cuidando el corazón de los demás, siendo fieles, compasivos, sinceros. Pienso que pues eso como que es lo que resumen de esa carta. Y obviamente tenemos que en esto, pues mi papel como maestro y mi papel de enseñar la Biblia, tengo que insistir en la parte de la doctrina, que es fundamento muy importante, que cuando se va perdiendo, desafortunadamente, hay cosas que el mundo ha ido perdiendo y la iglesia también ha ido perdiendo porque a veces no se habla de estos fundamentos doctrinarios, sino se ha entrado en celebraciones fastuosas, se ha entrado en iluminaciones, cuadros, música, muchas otras cosas, pero se deja de predicar y de hablar y de enseñar, porque es y muchas veces las iglesias fallan en la parte doctrinaria y por eso se están permitiendo cosas que son contrarias a la doctrina. Supongamos en una iglesia donde estuvimos nosotros en Colombia, la iglesia Origen era aquí, era discípulos de Cristo y estaban en la discusión de si una pastora podía ser homosexual y podía ejercer su ministerio, cuando realmente pues son cosas que cuando estudian el fundamento y estudian la doctrina, pues no pueden entrar en falsas doctrinas, en apostasía de que Jesucristo no vino en carne, porque el apóstol Juan nos dice muy claramente que quien no reconoce que Jesucristo ha venido en carne no es de él, porque eso es una base fundamental de que reconocer que Jesucristo, y por eso él se hacía llamar el Hijo del Hombre. Entonces hay cosas en las que fallamos y que muchas veces nuestros líderes están fallando porque desconocen realmente la sana doctrina y por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, predica la sana doctrina, la sana doctrina que es conforme a la piedad, la sana doctrina que es conforme a lo que dice Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Bueno, con esto terminamos y vamos a pasar a parte que tiene que ver con las oraciones y las peticiones.